Muchos de ustedes saben que yo trabajo como consejero en una clínica de salud mental en la base de Fort Carson, en el Army, ahí en el departamento de salud mental. Y una de las primeras preguntas que nosotros le hacemos a un soldado cuando entra a la clínica y cuando estamos viendo le preguntamos: en tu carrera militar, ¿cuántas misiones, la palabra técnica es cuántos deployments, cuántas misiones tú has tenido? Si es un soldado de pocos años, por ejemplo, de sargento hacia abajo, usualmente te dice o ninguna o como máximo una. Los demás experiencia, por ejemplo, de sargento para arriba, usualmente te dicen de 2 a 3 misiones. Y a veces te encuentras con soldados de unidades especiales que te dicen que han tenido de 8 a 12 misiones, y eso de verdad que asusta. Un consejero de salud mental, eso te deja boquiabierto. Porque obviamente la salud mental de un soldado es afectada directamente por cuántas misiones ha tenido. De la misma manera, nosotros como creyentes recibimos misiones, recibimos deployments del Señor en nuestro día a día, recibimos órdenes del Señor para compartir el Evangelio con otros. Así como el ejército de los Estados Unidos envía soldados para mantener la seguridad del país y para mantener estabilidad en el mundo, Estados Unidos como una de las potencias mundiales, el reino de los cielos envía a sus soldados, que somos nosotros. Nosotros como hijos de Dios somos enviados por el Señor en misión para expandir el reino de los cielos. Lo que significa que cada uno de nosotros tenemos una misión bien especial, tenemos una misión más alta, más sublime, con un propósito aún más eterno que el de cualquier soldado, de cualquier ejército, de cualquier país del mundo. Hoy, en nuestro pasaje, vamos a ver cómo eso ocurre, cómo nosotros como hijos de Dios, cómo nosotros como soldados de Cristo recibimos del cielo misiones para compartir el Evangelio con otros. Vamos a través del ejemplo de Felipe, vamos a aprender, vamos a observar y vamos a aprender las estrategias que él usa en su misión y cómo al final Dios completa esa obra de él, de expandir el reino a través de Felipe, su siervo, su soldado. Así que vamos a leer la palabra y vamos a ver lo que significa vivir en misión. Versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía el profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe: les ruego que me diga de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo:
Si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco, y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En nuestra travesía, a través del libro de los Hechos, en estas últimas semanas hemos estado aprendiendo, escuchando acerca del ministerio de Felipe, específicamente del ministerio de Felipe, ahora que llegó a Samaria. Hemos mencionado que la llegada del evangelio a Samaria no es casualidad. No es casualidad. Todo está ocurriendo conforme a la voluntad de Jesucristo. Jesucristo, como si nos imaginamos esta misión como la estructura de la milicia, Jesucristo es el general de más alto rango. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesucristo estableció una orden de operaciones. Dios estableció la misión mayor. Él dijo, serán mis testigos, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El Señor, como el general supremo del ejército, ha dado esta orden de operaciones para su misión, a su ejército, a su pueblo. Y cada cosa que hemos visto en el libro de los Hechos va de acuerdo a esta orden. Está yendo por lujo de detalle a esta orden que el general Jesucristo dio y estableció en Hechos capítulo 1. Lo interesante es que esta misión, esta orden de operaciones todavía está en operación hoy. No ha terminado, no ha cesado, porque Jesucristo dijo en el capítulo 1 que se llevará ese evangelio hasta los confines de la tierra. Y eso todavía lo estamos haciendo. Jesucristo dijo que se predicará el evangelio del reino en todas las naciones. Entonces vendrá el fin de esa misión. Entonces todavía estamos en esa misión. Podemos pensar, por ejemplo, en una guerra de varios años. Primero se envía una división, una unidad, y esa unidad está trabajando ahí 9 meses, 12 meses, y después viene otra unidad de infantería que los reemplaza y después les toca a ellos la pelea. Y después les viene otra unidad al siguiente año y los reemplaza a ellos. Eso es lo que ha estado pasando desde que el Señor ascendió a los cielos. El Señor primero envió a la iglesia de Jerusalén y allí vemos los apóstoles, y allí vemos a Felipe, y allí vemos los maestros, los evangelistas haciendo la obra del Señor. Pero después vino la próxima generación de iglesia y así ha sido a través de los siglos hasta que llegó ahora. Y ahora los que están en misión somos nosotros, esta iglesia presente del Señor, pero es el mismo ejército, no son diferentes ejércitos. Es el mismo ejército, todavía estamos en la misma misión. Eso significa que nosotros estamos conectados a esta iglesia, a este pueblo, a este ejército, que todavía estamos haciendo la misma misión del Señor. Este es nuestro llamado, este es nuestro legado de cumplir esa misión, de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. El pasaje abre con la primera parte de toda misión, cuando se recibe la orden. Versículo 26 nos dice, cuando un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Felipe recibió la misión. Un ángel del Señor le comunica a Felipe la misión. Así él recibe sus órdenes. Y hoy día esto se puede escuchar algo raro, porque esto no es algo que se escucha comúnmente. Un ángel del Señor me habló, un ángel del Señor me dijo. Aunque, ¿verdad? De cada loco.
Así se fundó la iglesia mormona. Hoy no escuchamos esto comúnmente en iglesias de sana doctrina, porque ya hemos mencionado que el libro de los Hechos es una época especial, es una época única en la Biblia. En la Biblia solemos ver épocas especiales en la historia del pueblo de Dios, donde abunda la obra sobrenatural de Dios. Por ejemplo, piense en los milagros en el pueblo de Dios durante el tiempo de Moisés, durante el tiempo de Josué. Abrió el mar, cayeron las paredes de Jericó. Piense, por ejemplo, en las obras sobrenaturales durante el tiempo de Elías y Eliseo. Luego de ese tiempo, leemos en la Biblia que no hubo actividad sobrenatural. Y luego llegamos al Nuevo Testamento y vemos otra vez que se levanta esa obra sobrenatural del Señor a través del ministerio de Cristo. Y en el libro de los Hechos lo vemos a través del ministerio de los apóstoles. Fueron épocas especiales donde la obra sobrenatural de Dios era común. Eran épocas significativas, únicas en la historia de salvación de Dios en su pueblo. Ya hemos visto esos milagros en el libro de los Hechos y los vamos a seguir viendo mientras sigamos en el libro de los Hechos. Pero desde entonces, desde que el primer siglo la iglesia se fundó, desde entonces la iglesia nos dice que estas obras sobrenaturales otra vez cesaron. Pero eso no significa, mi hermano, eso no significa que nosotros, como pueblo de Dios, ya no recibimos misiones del cielo. La orden de operaciones aún está activa. Seguimos recibiendo misiones y órdenes, solo que de manera diferente. Ya no escuchamos un ángel que se nos aparece y nos habla directamente, pero el Espíritu del Señor nos redarguye, ¿sí o no? Nos redarguye, nos mueve, nos inquieta. O la misma providencia del Señor nos presenta oportunidades en nuestra vida, en nuestro día a día, para compartir el Evangelio con otras personas. Nuestro trabajo como soldados del Señor es estar atentos, es tener los ojos abiertos, es escuchar. Nuestro trabajo es tener cuidado de no estar tan envueltos y afanados en nuestra vida, en lo que yo quiero hacer, en mi día a día, en mis deseos, en mi jueguito, en lo que yo quiero, para que podamos escuchar. Cuando recibimos una misión del Señor, tenemos que recordar, estamos en misión, vivimos en misión, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que prestar atención a ese redarguir, a esa providencia del Señor en nuestro día a día, tal como hizo Felipe. Miren el versículo 27. Dice que él se levantó y fue. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Miren la disposición de Felipe, miren la prontitud de Felipe. Y a eso el Señor nos llama a nosotros hoy, como soldados de Cristo, que vivimos en misión, a imitar a Felipe, a ser prontos en obedecer al Señor. Otra cosa que vemos en el verso 27 es que Felipe no se aguanta, Felipe no se cohíbe cuando ve a este etíope. Este etíope es de otra raza, es de una posición alta, no es ni de la misma religión. Pero aunque es diferente, Felipe no se aguanta, no se cohíbe por eso. El etíope no era judío, era de lo que es hoy el África, de lo que hoy es el área de Sudán, de un país, de una cultura totalmente diferente a la de Felipe. Pero Felipe dice, ¿sí? El Señor dijo, id y haced discípulos a
todas las naciones. Ya no hay distinción entre judío ni griego. El evangelio es para todos. Es un ser humano. Tiene que escuchar el evangelio. El etíope era de clase alta. Era un alto oficial de la reina de su país. Estaba encargado de los tesoros de la reina. De una clase social bien diferente a la de Felipe. Y eso a Felipe no le importa, eso a Felipe no lo cohíbe. Otra vez el Señor dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Ya no hay distinción entre rico, entre pobre. El evangelio es para todos. Él no se cohíbe, él no se aguanta. Él vive en misión, él recibió una orden, él obedece. Nosotros, igual, hermanos, hoy somos llamados a llevar el evangelio a toda persona que el Señor nos pone en misión, nos presenta la oportunidad, nos redarguye, nos mueve a hacer. No importa raza, no importa edad, no importa género, no importa clase social, no importa cultura, nada. El llamado es que seamos entregados, que seamos obedientes, como Felipe. Obedezcamos a nuestro general. Lo próximo que lo vemos hacer es lo que en términos militares se le llama reconnaissance o reconocimiento. Cuando se te da una misión, tú vas y exploras y averiguas y estudias y espías el territorio primero para averiguar a qué es lo que te estás enfrentando y cuál va a ser tu acercamiento para tener una idea de lo que tienes que hacer. Versículo 28 y 29 nos dice, regresaba a su país el eunuco sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías y el Espíritu le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Felipe se acerca a donde estaba el eunuco y él observa, él escucha. Él no interrumpe e inmediatamente saca el tratado y le comparte el tratado. No le cae encima con, si tú te mueres hoy, ¿vas a ir al cielo? Sí o no. Él no usa un método de evangelismo preempacado. No, él observa, él escucha, él explora, él sondea. Y nosotros somos llamados a hacer lo mismo, hermano. Tenemos que escuchar a la gente. Cuando el Señor nos da una oportunidad de compartir el evangelio con otros, escucha a la persona, observa a la persona. Muchas veces tenemos un solo método de compartir el evangelio con las personas. Y eso a veces en ocasiones está bien, ¿verdad? Porque no hay mucho tiempo. Pero yo creo que nosotros abusamos de eso mucho. Solamente tenemos una sola manera de compartir el evangelio. Le doy un tratado a la persona y le digo, Cristo te ama. Sigue andando. Cristo hacía lo que Felipe está haciendo aquí. Él escuchaba a las personas, les hacía preguntas abiertas y veía que las personas respondían. Entonces el llamado a nosotros es a observar a las personas, a escuchar a las personas. Veamos dónde está esa persona, qué Dios ya ha obrado en esa persona. Esta persona es atea, esta persona es agnóstica, o sea, no sabe qué creer. Esta persona será de otra religión. O esta persona está adolorida emocionalmente, tiene una necesidad física, tiene hambre. Y si tú le hablas el evangelio, realmente no te va a escuchar. Tienes que darle un sneaker primero. Hay que ver dónde está la persona. Tenemos que identificar eso primero para poder ser buenos soldados efectivos de Jesucristo. Y luego vemos entonces cómo de dónde está esa persona, cómo yo puedo llegar con el evangelio de donde esa persona está al evangelio. Ahora ya Felipe ha recibido su misión. Felipe ha sido obediente, se ha lanzado a esa misión, ha observado, ha escuchado, ha realizado todos los preparativos necesarios para comenzar la misión. Ahora vamos a ver qué tácticas él usa para ejecutar su misión, para cumplir su misión. Lo primero que observamos es que Felipe hace preguntas.
basándose en lo que él ya ha observado, de los versículos 30 al 31, Felipe inicia una conversación con el eunuco. Y esto puede darnos miedo. Iniciar una conversación espiritual con alguien que yo no conozco. Esto nos puede dar miedo. Porque tú puedes decir, wow, ¿y si yo no sé qué preguntar? ¿Y si hago la pregunta incorrecta? ¿Y si hago la pregunta y la persona me ignora? Es una pregunta que no es productiva, que no funciona, porque no produce que la persona se abra conmigo. Aquí que hay que recordar algo bien importante. Esta misión es tuya, es mía. ¿De quién es la misión? El Señor. ¿Quién te dio la misión? ¿De dónde tú recibiste la orden? Del cielo. Esto es del Señor y vemos aquí que esto es dirigido por el Espíritu Santo del Señor. Entonces, recordar eso cada día, cuando el Señor pone en nosotros compartir el Evangelio con alguien, cuando la providencia divina nos hace cruzarnos en nuestro día con alguien, tú recuerdas eso. Esto es el Señor, esta misión es del Señor. Y esto nos da confianza. Eso nos quita el temor, eso nos ayuda a lanzarnos, a ser valientes. Por eso podemos hablar con otros, por eso podemos iniciar conversaciones con otras personas en confianza, confiando en el Señor, esperando en el Señor. El Señor nos va a guiar, el Señor va a poner en nosotros las palabras como Él prometió. Y tal como hace aquí con Felipe y con el etíope, el Señor va a hacer eso hoy porque la orden de operaciones todavía está en juego. El general todavía está en mando en su trono. Y nosotros estamos recibiendo esas órdenes y estamos haciendo lo que el Señor nos está llamando a hacer. Y no hay mejor evidencia de la obra de Dios en la vida de la otra persona con la cual el Señor te está poniendo delante de los versículos 32 y 33. El pasaje que el etíope casualmente, desde la perspectiva humana parece que es una casualidad, pero desde la perspectiva divina, el Señor está orquestando todo esto. El pasaje que el etíope estaba leyendo era nada más y nada menos que Isaías 53. Es una de las profecías del Antiguo Testamento que más claramente apuntan a Jesucristo. ¿Y qué pregunta le hace el etíope sobre este pasaje? Versículo 34. El eunuco le dijo a Felipe, les ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de alguno otro? Está el video ese viral en las redes sociales que dice, qué difícil me la pusiste. ¿Usted ha escuchado eso? Qué difícil me la puso, pero aquí tenemos que decir lo contrario. Qué fácil se la pusieron a Felipe. Porque le pregunta, ¿de quién está hablando? Y él quiere presentarle el Evangelio de Jesucristo. Y él, wow, Señor, ya Dios estaba obrando, ya Dios estaba preparando todo para Felipe presentar el Evangelio. Y así es nosotros también, cuando el Señor nos dice, nos da una misión, comparte el Evangelio con alguien, ya todo está preparado. Tenemos que saber que ya todo está listo. El general ya ha venido trabajando y operando y enviando y haciendo con esa persona. Cuando vivimos en misión nos damos cuenta que obedecer al Señor y encontrarnos con personas donde ellos están, vamos a ver que ya Dios estaba obrando en esa persona, preparando el terreno. Nos damos cuenta de lo que dice Pablo. ¿Verdad? Que uno es el que siembra, que otro es el que riega, pero ¿quién da el crecimiento? Dios da el crecimiento. Nosotros solo somos siervos, nosotros solo somos soldados. Recibimos la misión, no tenemos que cuestionarle al general, tenemos que obedecer al Señor. Somos instrumentos de Dios en su obra específica, en esa persona, en ese momento, para
para ese momento en la vida de esa persona. Así que una vez más, ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Confía. Cuando el Señor te redarguye a compartir el Evangelio con alguien, confía. Cuando la providencia divina te hace cruzarte con alguien, confía en el Señor. Pero no solamente confía, también disfrútate. Gózate. Gózate la aventura de la misión de Dios, porque nosotros tenemos el privilegio, el honor de estar ahí compartiendo el Evangelio con las personas para que ellos puedan venir a Cristo. Tenemos que sorprendernos de esa obra sobrenatural del Señor, de que ya Dios había obrado en esa persona, ya el Señor preparó este momento. ¡Wow! Gózate, maravíllate del poder, de la majestad de tu Dios. En el versículo 35 se nos muestra otra táctica que emplea Felipe en su misión. Él permite que la Biblia sea la base de todo lo que él usa para guiar a esa persona a Cristo. Una de las cosas que a mí más me ha sorprendido como capellán en la milicia es que en el Army todo tiene regulaciones. Todo tiene regulaciones. Y lo interesante es que hasta le llaman doctrina. Le llaman doctrina. Por ejemplo, existe una regulación específica para los capellanes cuando van a llevar a cabo un memorial, cuando un soldado fallece. Hay una doctrina específica que se llama ATP 1-05.02. Y ahí está todo detallado del proceso de cómo se realiza como capellán, cómo tú realizas un memorial cuando un soldado fallece. Y el Army, eso no es solamente el Army, ¿verdad? Eso es en todas las ramas. En la milicia son bien rigurosos en seguir eso. Y a cada rato te están diciendo, estás siguiendo la doctrina, estás siguiendo la regulación, y te citan el párrafo, la página, punto 0102, ABC, y te citan todo. Entonces, si los soldados del Army deben seguir y dejarse guiar por una doctrina formulada por hombres, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos dejarnos guiar por la regulación, por la doctrina que ha sido inspirada por Dios, no por hombres, por Dios? A menudo queremos compartir el Evangelio a nuestra manera, como a nosotros nos parece. Ya sea porque, no, es que yo no quiero ofender a esa persona, ¿sabes? Yo no le quiero decir todo lo que la palabra dice. O, no, es que si yo lo digo de esta manera, no como lo dice la Biblia, de esta manera pues suena mejor. O porque yo creo que si lo digo a mi manera, lo van a poder entender mejor. Pero la palabra nos dice que en la Escritura tenemos todo lo necesario para la salvación. Y esto es inspirado, y esto es sin error. El llamado a nosotros es a imitar a Felipe, a dejar que la palabra guíe nuestro evangelismo cuando nosotros compartimos el evangelio con otros. Por eso es que dice que comenzando desde ese pasaje en Isaías, él le compartió el evangelio de Jesús. Llegó de Isaías hasta Juan. La palabra dice que en la Escritura tenemos todo lo necesario a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. En la palabra tenemos todo lo necesario para que tú estés enteramente preparado para toda buena obra. Eso significa que no tenemos que reinventarnos la rueda. El general ya nos ha dejado todo lo que tenemos que hacer, todo lo que necesitamos en la regulación, en la doctrina. El llamado a nosotros es a confiar en el Señor, a usar su palabra, compartimos el Evangelio.
Entonces, esas son las tácticas que Felipe usa para su misión. Ahora vamos a ver cuáles son los resultados de la misión de Felipe. Versículo 36 al 38 dice, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, aquí hay agua. Impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo, si usted cree, todo su corazón puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando pararon el carruaje, descendieron al agua, Felipe lo bautizó. ¿Qué mejor resultado para terminar esa misión que ese? Que el eunuco fue bautizado. La palabra nos enseña que el bautismo es fundamental. En cierta manera, el bautismo completa la obra de evangelismo, porque es la declaración bíblica oficial de que ahora esa persona que ha profesado fe es seguidor de Cristo. Aquí vemos que el bautismo es la señal de que Felipe cumple, termina la misión que Dios le dio en el versículo 26 de llevarle el evangelio a este etíope. Porque no solamente le comparte el evangelio, el etíope confiesa al Señor y es bautizado, él cumple su misión, esa fue la misión que el Señor le dio. Y hoy día se enseña que, muchas iglesias enseñan hoy día que si tú simplemente levantas tus manos y haces una oración y pasas al frente y haces una oración, que con eso es suficiente. Con eso es suficiente para que tú inicies tu camino con el Señor. Pero la Biblia no enseña eso de levantar la mano y hacer una oración y pasar al frente. Eso no le enseña en ningún lado. El ejemplo bíblico de hacer una profesión de fe es el bautismo. Si crees en Cristo, tú expresas esa fe públicamente, haces tu compromiso con el Señor por medio de él, el bautismo. Si tú has puesto tu fe en Cristo y no te has bautizado, todavía no has declarado oficialmente que eres un seguidor de Cristo. Todavía no has terminado, por decirlo así, el primer grado. Y podemos ver esa evidencia aquí en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos vemos constantemente que el bautismo es el efecto de nosotros haber puesto nuestra fe en el Señor. Venimos al Señor y una vez tú te has arrepentido, pones tu fe en Cristo, el próximo paso es bautizarse. Lo vimos en la iglesia de Jerusalén, lo vimos en la iglesia en Samaria. Así es como tú confirmas que tú has puesto tu fe en el Señor. Cada vez que alguien en la Biblia dice que se arrepiente y cree en el Señor, lo próximo que pasa es que pasa al frente, levanta la mano. No, dice, es sencillo. Entonces, por eso, si tú estás aquí hoy y tú has puesto tu fe en el Señor, no te has bautizado, te pregunto, ¿qué estás esperando? Ese es el modelo bíblico. Aquí vemos también la importancia de compartir todo el evangelio. Dijo el versículo 35 que Felipe, comenzando en Isaías, le compartió todo el evangelio al eunuco. Y la pregunta del etíope en el versículo 36, cuando le dice que impide que yo sea bautizado, es evidencia de que una de las cosas que Felipe le compartió fue la necesidad, la importancia, el llamado del Señor de bautizarse. Porque es un mandato del Señor. El general, otra vez, ¿quién es el que manda? El general. Y eso está en la orden de operaciones. Él dijo, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la orden. Entonces, cuando nosotros anunciamos el Evangelio a otra persona, también tenemos que anunciarle que nosotros profesamos nuestra fe por medio de bautizar. No es simplemente pon tu fe en el Señor, sino
también hay un llamado del Señor a bautizarse. ¿Para qué aprendemos aquí de los requisitos para bautizarse? Todos los requisitos para bautizarse están en el versículo 37. ¿Qué dice el versículo 37? Felipe le dice, si usted cree con todo su corazón, puede. Creer de todo corazón el Evangelio es todo lo que se necesita para bautizarse. Otra vez, es el primer paso, es el primer grado, es lo más fácil de la vida cristiana. Lo más fácil de la vida cristiana es meterse a la fe. No tienes que ser perfecto, no, no tienes que probar nada, no. Lo único que tú tienes que examinar es tu corazón y decir, yo creo que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Y si tu corazón, tú interiormente puedes decir amén a eso, está listo para la salvación. Lo que tú tienes que reconocer es eso. Yo soy un pecador. Dios me amó tanto que envió a su único hijo. Él murió por mí en la cruz. Y por eso yo tengo perdón de mis pecados y vida eterna. Y yo creo en eso. Eso es todo. Eso es todo lo necesario. Eso significa que según este pasaje y el resto del testimonio del Nuevo Testamento, nos habla acerca del bautismo, un infante puede ser bautizado. Porque tiene que ser alguien que cree, que escucha el Evangelio, que se arrepiente de sus pecados y cree en el Evangelio. Una cosa más acerca del bautismo que vemos aquí es que Felipe bautiza al etíope de manera aislada. Ellos están solos en este camino y nos dice que era un camino desierto. Sin embargo, el ejemplo del resto del Nuevo Testamento es que el bautismo es una declaración de fe que ocurre ¿dónde? En la iglesia, en la comunidad de la iglesia. El bautismo, ordinariamente, bíblicamente, es algo que se hace en la iglesia, en la comunidad de la iglesia. Es una declaración de fe que yo hago delante de estos testigos de que ahora yo creo en el Señor. Pero aquí tenemos un ejemplo, un bautismo solitario. Pero este ejemplo es único en la Biblia, es único. Es una excepción a las normas dadas las circunstancias en las cuales se encuentra Felipe y el etíope. Este etíope va de camino a su país. Él no es de Jerusalén, él va para allá. Y es una circunstancia única donde por el contexto misionero se permite hacer eso para que entonces esa persona pueda volver a donde está y allá vivir su fe, iniciar una comunidad allá y allá extender el reino de los cielos. Y la evidencia histórica es que eso ocurre. Hay evidencia muy temprana en la historia de la iglesia que en Etiopía había una iglesia fuerte y vibrante, muy posiblemente por este tío. Nos dice que se fue gozoso, va gozoso por ahí para abajo, a Etiopía, y allá comparte el evangelio, establece una comunidad. Eso significa que en un contexto misionero, bautismos aislados como este son permisibles. Pero la norma del Nuevo Testamento es que el bautismo se hace como contexto. Ahora, para terminar, vamos a ver el resultado de la misión de Felipe. Vimos el resultado de la misión de Felipe, es que él bautiza al etíope. Así que misión cumplida. ¿Qué resta ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Lo tenemos en los versículos 39 al 40. Nos dice, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató, vemos esa obra sobrenatural otra vez, arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Pero Felipe se encontró en Azoto, donde pasaba, anunciaba el Evangelio en toda la ciudad, hasta que llegó a Cesarea. Felipe termina los objetivos de su misión,
termina la misión que el Señor le dio y es arrebatado por él. Significa que ocurre un milagro sobrenatural. Estaba aquí, ya no está. Y eso es lo mismo que le pasa a un soldado cuando termina su misión. Cuando él termina su misión, se monta en un avión y vuelve a la base de donde salió para volver a recibir la próxima misión a la cual su comandante lo envía. El versículo 40 nos dice que Felipe aparece en Azoto y nos dice que esto es otra ciudad y que por donde quiera que él pasaba, él anunciaba el evangelio. O sea, él continúa viviendo en misión. Él continúa recibiendo órdenes de arriba y él obedeciendo esas órdenes de compartir el evangelio. Para nosotros como cristianos, la vida de evangelismo, la vida de misión, no cesa. No cesa. Hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor vuelva, no cesa. Todos los días el Señor por su Espíritu nos da órdenes. Algo que no he mencionado hasta aquí es que sí, Jesucristo es el general supremo del ejército, Él está allá arriba, orden de operaciones, velando que todo ocurra, pero acá abajo, ¿quién está con nosotros? Acá abajo tenemos el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, Él es nuestro comandante, Él es nuestro capitán, nuestro primer oficial que está día a día dándonos misiones. Ahí inmediatamente con nosotros diciéndonos, comparte el evangelio con esta persona, haciéndonos encontrarnos con personas para compartir el evangelio con esas personas. Cierra el versículo 40 diciendo que la vida en misión llevó a Felipe hasta Cesarea. De Azoto hasta Cesarea, él iba compartiendo el evangelio. La pregunta para nosotros es, ¿hasta dónde nos va a llevar el Espíritu Santo? ¿Hasta dónde? No sabemos, porque es una aventura. A mí el Señor me trajo a Puerto Rico para acá hace 10 años. ¿Y para dónde me va a llevar después? Yo no sé. Y a usted el Señor lo trajo de su país para acá. Pero ¿para dónde nos va a llevar el Señor? Mañana, la semana que viene, de aquí a un año. No sabemos. Pero es una aventura. La pregunta que nos tenemos que hacer es que si vamos a obedecer, si vamos a confiar, si vamos a dejar que el Señor se glorifique, nos sorprenda por lo que Él tiene, por lo que Él orquestra, por las misiones que Él tiene preparadas, para ver cómo el Señor salva a los vil, los menospreciados, los etíopes y los eunucos de la vida, a través de nosotros, siervos inútiles que el Señor, en su misericordia y en su gracia, ha determinado usar para su gloria. Sabemos que el Señor tiene, pero tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar consagrados, tenemos que vivir en obediencia al general y al capitán que vive dentro de nosotros. En la milicia, cuando tú terminas tu carrera militar, se te da un documento aquí en Estados Unidos, se llama DD-214, DD-214. Y es un documento, es un documento que resume tu carrera militar, resume las misiones y los galardones que recibiste en tu carrera militar. Cuando nosotros lleguemos al cielo, entremos a la presencia de Dios, ¿qué va a decir nuestro DD-214? ¿Cuántas misiones estarán ahí plasmadas si nosotros obedecimos al general, al capitán? ¿Cuántas vidas habrán venido al Señor de nuestra obediencia? ¿Cuáles serán los galardones que estarán ahí enumerados para nosotros por haber vivido entregados y obedientes al Señor? Todo depende, mi hermano, de cómo vivamos en la misión aquí, ahora.